Y vamos a leer, hermanos, del verso 33 en adelante, y vamos a continuar con el estudio de este hermoso salmo. Le vuelvo a recordar, es un salmo para nuevos, para recién convertidos y para ya los que estamos viejos en el camino. Es un salmo que nos habla, hermanos, de la voluntad de Dios, del deseo de Dios y del corazón dispuesto a buscarle. Y para todos aquellos que desean conocer, ahí está, hermanos, descrito la bendita palabra del Señor. Póngase de pie conmigo, yo voy a estar leyendo, usted me va a seguir con su vista. Salmo 119, verso 33, en adelante. Dice la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Vamos a orar. Cierre un momentito sus ojos. Niños, cierren sus ojos también. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Señor, por este día. Gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de venir a tu casa, Señor, donde se invoca tu santo nombre. Señor, gracias porque pudimos adorarte y glorificarte, Señor, a través de los cantos. Padre, ahora te ruego, Señor, que tomes el tiempo, Señor amado, de tu palabra en tus manos, Señor amado, que sea tu Espíritu Santo obrando, Señor, en nosotros a través de tu palabra. Padre, extiende tu mano, Señor amado, sobre todo aquel que está triste, enfermo, abatido, Señor, que tu gloriosa mano se pose sobre él, Señor amado, y tú le ayudes, Señor, a levantarse y a continuar, tomados de tu mano, dice un canto, Señor amado. Padre glorioso, te pedimos también, Señor, por la restauración completa de nuestra hermana Sori. Señor, pon tu mano ahí donde está. Señor, dale paz, dale gozo, dale consuelo, Señor amado. Señor, huye su cama, Señor, y ayúdale, mi Dios, a, Señor amado, pasar este tiempo, Señor, en que ha sido intervenida. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tú la cubras, Señor, de tu gracia y de tu amor y de tu gozo. Señor amado, esa paz que el mundo no puede hallar, Señor amado, Señor, esté en su corazón. Padre, gracias ahora, Señor, que tu palabra sea de bendición a niños, jóvenes y adultos, conforme, Señor amado, Señor, es tu voluntad para nosotros. Padre, te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, los niños, los maestros pueden ir saliendo. Mientras ellos van saliendo, quiero recordarle que los viernes últimos de cada mes vamos a estar teniendo una vigilia. Amén. Este mes quiero traerles una información importante acerca de cómo el mundo, hermanos, está bien consciente y está preparado para la llegada del gobernante mundial, del anticristo. Ellos están haciendo todos los preparativos y ellos están bien conscientes de lo que están haciendo, ¿sí? Y quiero mostrarles en ese tiempo, en ese día, esta información para que usted pueda darse cuenta, hermanos, que el mundo sabe que está preparando el terreno para la llegada de ese hombre que les va a gobernar, ¿sí? Entonces, también es un tiempo en que oramos, si hay necesidades especiales. Y yo le invito, hermanos, a que usted esté orando también. Le decía ese día del viernes,
No es necesario esperar una tragedia en nuestras escuelas. Usted sabe que a veces se siguen dando y no es necesario. Ore cada día, ¿sí? Aunque usted no tenga hijos en la escuela, ore por sus escuelas, por los maestros. Usted esté orando, Dios escucha la oración, ¿sí? Si no oramos, no estamos echando mano de la herramienta que Dios nos ha dejado para combatir contra las huestes del mal, que es la oración, que es el ruego, que es la súplica. He ahí la diferencia del cristiano, que depende de Dios. No se levanta la carrera y se va a su trabajo y no ora, no, sino que busca su tiempo para estar con Dios y hablar con Dios. Amén. Entonces yo le invito a que usted siga orando y no desmaye en la oración. Clame a Dios, porque el Señor es galardonador de los que le buscan. Amén. Él está dispuesto a escuchar nuestro ruego, nuestra súplica, y Él está dispuesto a ayudarnos en nuestras necesidades. Bien, así que no se olvide, los viernes estamos teniendo un tiempo de vigilia. Vamos entonces a entrar al tema, mis amados hermanos, y el tema de hoy le hemos puesto así: dispuesto a ser enseñado. Salmo 119, verso 33. Vamos a ver, hermanos, el primer verso. Quiero leerlo una vez más. Dice el salmista en su escrito, dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dispuesto a ser enseñado o instruido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe usted que mucha gente no está dispuesta a ser enseñada? Por eso muchos batallan, ¿sí? Cuando van a los trabajos, mucha gente no quiere que le enseñe otra gente, son renuentes, se molestan. ¿Cómo este me va a enseñar? Y empiezan ahí los conflictos, ¿sí? Empieza la lucha en la mente, en el corazón de la persona. Este es menos que yo y me quiere enseñar, y muchos no están dispuestos, ¿sí? El cristiano, hermanos, también tiene esa lucha, ¿sí? Resiste a la palabra de Dios, sí la ve ahí, hermanos, pero a veces la hace a un lado, ¿sí? Y hay muchos conflictos dentro de los hogares, dentro de los matrimonios, a causa, hermanos, de que no estamos dispuestos. Sí está ahí la palabra, pero no estamos dispuestos a ser enseñados, a ser instruidos por Dios, a ser corregidos por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros siempre, hermanos, estamos batallando, estamos luchando, ¿sí? Con nuestros pensamientos. Y a veces queremos creernos más justos que Dios, más buenos que Dios. Ay, ¿por qué me hacen eso a mí? Le hicieron más al Señor Jesús y era más bueno que tú y que yo. Amén. Y nosotros a veces no queremos soportar. Entonces, hoy vamos a ver, hermanos, esto que es muy importante. El Señor Jesucristo, en el Evangelio de Mateo, dijo algo muy hermoso. Vaya conmigo, quiero que lo recuerde. Mateo capítulo 11. Y verso 29. En cuanto a la instrucción, en cuanto a, hermanos, a cómo nosotros debemos vivir, ¿sí? Otra de las áreas, hermanos, en que he visto yo con mis ojos que la gente a veces no está dispuesta a ser instruida es cuando una persona mayor, una mujer mayor le quiere enseñar a una mujer joven a cómo lidiar con sus niños, y la mujer joven se resiste y dice, no, son míos. ¿Ven? No se los va a quitar, a veces solamente le quiere decir ir a hazle así o hazle así, pero la mujer joven dice no. ¿Sí? Hay siempre esa resistencia, ¿sí? A ser enseñados, a ser instruidos. ¿No se ha preguntado usted por qué? Bien. El creyente, hermanos, no deja de luchar con eso también. Y usted y yo debemos estar dispuestos a aprender. ¿Ya están en Mateo 11? Mire bien, verso 29, dijo el Señor Jesús:
llevad mi yugo sobre vosotros y, ¿qué tenemos que hacer? Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire qué hermoso. El Señor nos llama a aprender de Él. Amén. ¿Por qué usted está dispuesto a aprender de una persona que es rebelde y le inculca malos pensamientos? ¿Por qué está dispuesto a escucharle? Usted sabe bien que sí. ¿Está dispuesto a escuchar a alguien que le hace que se rebele contra su marido, contra su patrón, contra la iglesia? Y lo escucha. ¿Ha escuchado esta voz que le dice, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para tu alma? Hay hijos que escuchan a otros hijos rebeldes, rebélate contra tu papá, contra tu mamá. ¿Para qué les tienes que hacer caso? ¿Eh? Y ahí van los hijos, bien obedientes. ¿Sí? A oír la voz, la instrucción de alguien más. Pero esta voz sigue todavía resonando, esa voz hermosa, esa voz firme, esa voz dulce. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mire qué hermoso. Esas palabras, hermanos, sosiegan todo vendaval, todo aquello que pueda surgir en el corazón, en el alma de una persona. Bien, pero debemos estar dispuestos a ser enseñados, instruidos. Si no estamos dispuestos, mis amados hermanos, entonces no va a pasar nada en nuestra vida. Bien, vamos a hacer un poquito de recordatorio. En la estrofa anterior, mis amados hermanos, del verso 25 al 32, vimos la necesidad de tener un avivamiento personal. Ese avivamiento, hermanos, es necesario para todo creyente. Ninguno puede decir que no necesita ser avivado. Ninguno. Todos necesitamos ser reavivados. El Señor Jesucristo en la última carta, la última iglesia llamada Laodicea, le llama tibia, le llama confiada, le llama materialista, está confiada solamente y enfocada en lo material, pero no en Dios. Amén. Ninguno que al caminar el trayecto, hermanos, del cristianismo, puede decir que no ha pasado momentos bajos en los cuales necesite la gracia, la ayuda, la mano del Dios Todopoderoso que lo levante y lo ayude a continuar. Muchos saben, mis amados hermanos, que han menguado en el fervor que tenían para agradar a su Dios. Muchos saben que ya no está aquel toque hermoso de su mano. Y el problema es que no se preguntan, ¿por qué, Señor, ya no me tocas como tocabas mi vida? Sino que se conforman y siguen así. Y es necesario que Dios avive nuestra vida una vez más, en su misericordia. Amén. En su misericordia. Entonces, tenemos también que estar dispuestos a ser levantados, a clamar a Dios, Señor, no me dejes así. La Biblia habla también de una parábola de 10 vírgenes. 5 se durmieron, 5 se confiaron, 5, mis amados hermanos, no le dieron importancia a su vida. 5 sí, pero también se durmieron. Quiere decir, mis amados hermanos, que debemos estar vigilantes. Amén. Ser cuidadosos. Así que si tenemos la necesidad, hermanos, de un avivamiento, hermanos, es importante. Y mire bien, avivamiento no es saltar, no es brincar, no es gritar, no, avivamiento es someternos a la palabra de Dios, obedecerla en amor y caminar en ella. Ese es avivamiento, es cuando el hombre se convierte de su pecado, es cuando usted está viendo a los borrachos convertirse, a los adúlteros ya no ser adúlteros, a los fornicarios cambiar de vida. Eso es avivamiento. No es saltar y brincar. No, es cambiar de vida, es venir a Dios y arrepentirse. Señor, estaba haciendo mal. Amén. Ese es el avivamiento que la gente necesita, que el pueblo necesita.
Y eso, mis amados hermanos, solamente viene cuando reconocemos la necesidad de Dios en nuestra vida. Amén. Es cuando la iglesia reconoce la necesidad de que Dios se mueva dentro de su seno como iglesia, para que la iglesia pueda cumplir su cometido de traer almas a los pies de Cristo. Pero la iglesia como tal no puede hacerlo, como grupo social no puede hacerlo. Necesita la gracia, la unción del Espíritu Santo de Dios en cada uno, que se mueva en sus vidas, para que pueda impactar la vida de otra persona. Amén. Con palabras no se puede impactar las personas si nuestros hechos dicen lo contrario. Amén. Tenemos que impactar con nuestra vida, y eso solamente lo puede hacer Dios en nosotros, tocando nuestra vida, tocando nuestro corazón, haciendo su obra en nosotros. Así que, mis amados hermanos, en esta porción que leímos tenemos en cada uno de los 8 versos de esta estrofa está contenida, hermanos, una petición específica. No pierda de vista el Salmo 119. Téngalo ahí. En cada una de sus estrofas, mis amados hermanos, está contenida una petición específica. En el primero dice, enséñame. En el segundo, dame entendimiento. En el tercero, guíame. En el cuarto, inclina mi corazón. En el séptimo, aparta mis ojos. Confirma tu palabra, quita de mí. Hay una petición específica, hermanos, para una necesidad específica en la vida de cada uno de nosotros como ser humano. Amén. David, guiado por el Espíritu Santo, hermanos, nos hace saber y entender esa necesidad que a veces nosotros no vemos. Todas estas giran, hermanos, en torno de la revelación del salmista con la palabra de Dios, o de la relación que él tiene con la palabra de Dios. Cada petición, hermanos, tiene que ver con algo que es un beneficio personal para el salmista en cuanto a su compromiso con Dios. Él ahí también, hermanos, está hablando de un compromiso. Dice, enséñame, y después dice, y lo guardaré. Amén. Enséñame y lo guardaré. ¿Sí? Bien, observemos también, hermanos, que en cada una de estas peticiones, dentro de esta estrofa, implica, hermanos, un compromiso definitivo por parte del salmista. Dice, lo guardaré hasta el fin, lo cumpliré de todo corazón, ¿sí? Y así, mis amados hermanos, va hablando acerca de un compromiso. La iglesia, hermanos, el creyente de hoy necesita comprometerse con Dios, con su palabra. Amén. Es decir, el mundo está comprometido con todo lo que hace, ¿sí? Les gusta ser fieles, están pendientes de todo lo que el mundo hace, de los cambios que va haciendo, ¿sí? Ya la gente ya está esperando el iPhone no sé qué sigue, y el otro, y el Samsung también ya están anunciando todo, ya le están haciendo ver la gente. Ya los tienen, pero le dicen a la gente, espérate, dentro de 2 años ya te vamos a tener uno nuevo para que te la pases bien, para que vean. No, olvídate. Empiezan, hermanos, y el mundo está pendiente de eso, ¿sí? Los va siguiendo, está comprometido, ¿sí? Que a usted y a mí nos sirvan como herramientas, que bueno. Si le está sirviendo para otra cosa, tenga cuidado. Amén. Porque esos también ya pueden ser el motivo de una separación en un matrimonio. ¿Sí? Amén. Aunque se ría, pero sí. ¿Sí? Lo pueden demandar, y ¿sabe qué? Le van a poner una demanda, ya me dejó por el teléfono. Le da más atención al teléfono que a mí. Imagínese un matrimonio, a una familia ahí sentados en la sala, en los muebles de la sala. Sí, en pleno siglo XXI, la era de la comunicación, todos sentados. Plática y plática, pero no se oye nada. Están hablando, no sé de qué, a lo mejor con el pensamiento. Pero estamos en la era de la comunicación. Amén. Entonces, mis amados hermanos, hay que tener cuidado, hay que tener sabiduría. Y solamente a través de venir con Dios y el Señor va a abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento, ¿sí? Yo me quedo asombrado, porque si usted sabe bien y dicen la verdad, la ciencia está muy avanzada y estamos en la era donde las comunicaciones, hermanos, o sea, no se paran por nada ya, ¿sí? Y la gente sabe que está sufriendo de incomunicación.
Ese es lo más duro, ese es lo peor. ¿Sí? Que las parejas están sufriendo de incomunicación, los padres y los hijos no se comunican. Ese es un mal terrible que está afectando a la sociedad, no se comunican, padres e hijos. Piensan solamente que con cruzar dos palabras ya se hablaron, y eso no es comunicación. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que ver cómo está nuestra vida, y el Señor aquí nos habla, ¿sí?, de lo que tenemos que observar, un compromiso con nuestro Dios. Él nos quiere enseñar, pero David le pidió, enséñame tus estatutos. Amén. Nosotros tenemos que tener un entendimiento de nuestra vida, para que eso, mis amados hermanos, si nos impide, mire bien, comunicarnos con las personas que vemos, imagínese para con Dios. Si eso le está impidiendo a usted hablar con su pareja, imagínese que no le va a impedir hablar con Dios. Claro que sí, muchos no oran, ¿sí?, porque se pasan tiempo, o se pasan más tiempo ahí que con Dios, ¿sí? Pueden estar ahí 2, 3 horas, 4 horas, y leyendo la Biblia, unos 5 minutos, ¿sí? Y si al caso ya medio dormidos, porque ya se van a dormir, ya medio leyeron. Orando, a lo mejor no se puede, no hay comunicación con Dios, ¿sí? Y Dios está esperando hablar con nosotros. ¿Cuántos están aquí? Amén. Dispuestos a ser enseñados. Por eso tenemos que estar dispuestos a que Dios nos enseñe cómo caminar en esta vida. ¿Para qué, mis amados hermanos? Para poder saber de Él. Decíamos aquí que habla de un compromiso definitivo por parte del salmista. Él no está pidiendo, mire bien, el salmista aquí, usted lee esta porción, después usted la vuelve a leer, es muy hermosa, es la porción que en lo personal más me gusta. Cuando me hinco a orar, la leo, oro, es algo muy importante. Esta porción, hermanos, ha tocado mi vida y la ha hecho parte de mi oración. Él no está pidiendo cosas materiales, Él no está pidiendo para llenar sus graneros materiales, no, mire bien, Él está pidiendo conocerle, conocer a Dios, amén. Mire qué hermoso, Él no está pidiendo cosas, nada de eso. Él está pidiendo, hermanos, saber de Dios, conocer la voluntad de Dios. Vaya conmigo un poquitito a Jeremías. Libro del profeta Jeremías, capítulo 9, verso 23 y 24. Mire bien, en el Salmo, David no está pidiendo, hermanos, más cosas materiales. Él está pidiendo conocer la voluntad de Dios, su camino, sus mandamientos. Jeremías 19, verso 23 y 24, mire qué le dice Dios a Jeremías, dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Te quieres saber la voluntad de Dios? Ahí está una parte importante. Estas cosas quiero, dice Dios. Amén. Pero si nosotros, hermanos, no nos preocupamos por saber y entender, por eso el salmista le decía, Señor, enséñame tu camino. Dispuesto a ser enseñado. ¿Sí? Les decía, me parece que el viernes, cuando usted lleva a los niños chiquitos que empiezan a caminar y usted los quiere agarrar de la mano, ellos no quieren, ellos se sueltan, le sueltan la mano y ellos quieren caminar solos. ¿Sí? A veces así es el cristiano, el Señor lo quiere enseñar y le sueltan la mano, no, yo quiero caminar solo. Y se tropiezan y se caen. ¿Sí? Muchos no están dispuestos a ser enseñados, a ser instruidos. El salmista oraba y decía, Señor, enséñame, enséñame.
Él está desesperadamente buscando, hermanos, la mano de Dios para evitar hundirse en el pozo de la mediocridad espiritual. Está pidiendo que Dios haga una obra en su corazón, pero en primer lugar está dispuesto a rendir ese corazón a Dios. Amén. Él está pidiendo que Dios haga una obra en su corazón, pero Él también está dispuesto a rendirle su corazón. Y una de las cosas que dice Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón. Amén. Y miren tus ojos por mis caminos. Cuando Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón, Él está diciendo, permíteme yo tomar el control. Sí, pero usted se lo tiene que ceder a Dios. Usted le tiene que ceder el control de su vida a Dios, el control de su voluntad. Y el Señor no lo va a guiar por ningún camino que sea errado. Mis amados hermanos, ejemplo de eso, la Biblia dice que es Abraham. Cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vete al lugar que yo te mostraré. Amén. Y Abraham dice que salió. Él conoció, hermanos, el camino de Dios. Él pudo entender el camino de Dios y le creyó a Dios. Y aún estuvo dispuesto cuando Dios le dijo, Abraham, dame a tu hijo Isaac en sacrificio. Amén. Eso era algo que las gentes practicaban. Allí a sus alrededores ofrecían sus hijos en sacrificio. Y Abraham estuvo dispuesto a ofrecerle, mis amados hermanos, pero Dios estaba probando solamente a Abraham. Dios no le estaba diciendo que lo sacrificara. Dios le dijo, dame a tu hijo, pero lo estaba probando. ¿Sí? A ver qué hacía Abraham, y Abraham se lo entregó. Cuando él iba a sacrificar, Dios le habló y le gritó y lo detuvo. No pongas tu mano, ya sé que me tienes temor. Amén, ya sé que me tienes temor. Así que, mis amados hermanos, Dios espera conducirnos, pero también nosotros debemos estar dispuestos a cederle nuestra voluntad. Enséñame, dice el salmista. Regreso al Salmo 119, verso 33. David, mis amados hermanos, meditó sobre el camino de la verdadera felicidad. ¿Se recuerda? Dice, bienaventurado el varón. Sí, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Ahora David está orando y dice, enséñame. Sí. Y aquí vemos, hermanos, un deseo para ser satisfecho. David está pidiendo conocimiento de Dios. ¿Sí? Él ha hecho esta petición, hermanos, en ocasiones anteriores. Él le ha pedido al Señor que le dé sabiduría, que le dé entendimiento. ¿Sí? Pero esta, hermanos, no es una mera repetición. ¿Sí? No es una repetición mecánica, no es una repetición pagana. Es el anhelo del corazón de David de conocer cada día más a Dios. Amén. De conocerle más y más. El Señor Jesucristo, hermanos, habló y dijo en su palabra, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la verdad, y ellas dan testimonio de mí. Amén. Si alguien puede dar testimonio fiel de Jesucristo, es la misma palabra. Amén. Más que cualquier otro ser humano. ¿Sí? Es la misma palabra, es la que da testimonio de Dios. Esta, hermanos, esta petición de David es la búsqueda, ¿sí?, de su vida, el conocer la palabra de Dios y poderla vivir, poderla poner por obra. Es un deseo, hermanos, que puede verse en todo el aspecto de la vida de David. Él, mis amados hermanos, este pensamiento parece haber ocupado gran parte de su corazón, ¿sí? Y de verdad que moldeó la vida de aquel varón, de aquel hombre llamado David. Porque el anhelo, hermanos, estaba dentro de su vida, dentro de su ser. Cuando él cayó en pecado y fue restaurado, ¿sí? Y Dios le dijo, también ha sido remitido tu pecado, ha sido perdonado. Las consecuencias no se van a quitar. Él, hermanos, de ahí empezó a caminar y en silencio, él nunca renegó. Su hijo se levantó contra él. Uno de los que eran seguidores de Saúl, cuando él iba huyendo de su hijo, lo maldijo. Su general le decía, mi señor quiere que vaya y lo mate. Dijo, no, déjalo. Ojalá que Dios me dé bendición por causa de sus maldiciones. Amén. Fue un hombre que aprendió, hermanos, a cerrar su boca y a caminar con Dios. La Biblia habla, hermanos, de aquellos hombres temerosos de Dios que caminaron con Dios. Uno de ellos fue Enoc. ¿Sí? Él fue un hombre que fue temeroso de Dios. ¿Sí? Y muchos consideran a Enoc que él estuvo profetizando, que fue un profeta de Dios. Y en su tiempo, en su momento, Dios lo levantó. Dice la Biblia en Hebreos,
para que no hubiera muerte. Fue un varón, hermanos, que caminó con Dios, que decidió agradar a Dios. Así que el salmista está hablando, hermanos, y eso es importante para su carácter de él. Mire bien, vaya conmigo un momentito al Salmo 15. Y él está hablando, hermanos, de esa búsqueda, de ese estar en la presencia del Señor. Y hay muchas cosas que él revela a través de la palabra. Dice el Salmo 15, dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Estamos viendo en el estudio de los domingos desde la escuela dominical. No cualquiera podía entrar hasta aquel lugar. Era una sola persona, el sumo sacerdote. Y no sin sangre. Tenía que entrar bien, no podía de otra forma. Amén. Y David decía: Señor, ¿quién podrá entrar a ese lugar? Ellos sabían bien que si alguien entraba mal, no salía vivo de ahí, ahí se quedaba. Amén. No podían entrar mal. Y el salmista David en el Salmo 15 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y empieza a hablar, hermanos, acerca del obrar la voluntad de Dios. Dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Así, hermanos, usted escuchará mucha gente que se queja de sus vecinos, pero aquí no me hables mal de mi vecino, déjalo, vive cerquitas de mí. Amén. No, si tú supieras de tu vecino, no quiero saber. Amén. No me digas nada de mi vecino. No admite reproche, dice, contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Mis amados hermanos, qué hermoso es, ahí está la palabra, cómo podemos nosotros caminar. Ese era el deseo de David: Señor, enséñame el camino de tus estatutos. Recordemos, hermanos, que en el primer capítulo vimos que la verdad de Dios forma ese camino, o sea, su palabra. Existe un camino bíblico, hermanos, por el cual toda la vida debe conducirse, ¿sí? En el Salmo número 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en este camino, que no hizo esto y no hizo aquello. Al contrario, en la ley de Jehová está su delicia, y en esa ley medita de día y de noche. Este varón, esta mujer será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Amén. Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mire bien, o sea, viene Dios comparando a aquel que le busca de corazón como un árbol que está a la orilla de un arroyo. Ese árbol, hermanos, no se seca fácilmente, ¿sí? A menos de que esté en un lugar donde hace frío y tenga que caer su hoja. Pero si no, si es en un lugar de calor, aquella hoja de ese árbol no se cae. Así, hermanos, el que camina con Dios, el que decide caminar con Dios, la bienaventuranza, hermanos, de caminar en esa verdad, en ese camino, ¿sí?, por el cual la vida debe conducirse. David decía: enséñame, oh Jehová. Esta es una manera, hermanos, bastante buena de resolver todo asunto en la vida de la persona. ¿Tiene usted algún problema? Pídale al Señor que le muestre su voluntad, que le enseñe su camino, sus estatutos, y Él lo va a conducir por el camino que debe de andar, ¿sí? Dígale como David: Señor, enséñame tus estatutos, tus mandamientos. Otra parte, vimos, hermanos, es el deseo de ser cumplido. Enséñame, era el deseo de David. Otra parte, el compromiso, hermanos, a establecer. Dice la otra parte del verso 33: y lo guardaré hasta el fin. Es un compromiso, hermanos, que el rey David está haciendo. David tiene, hermanos, suficiente experiencia para saber que la verdad de Dios, hermanos, es gratuita, pero no es barata. Amén. Óigame bien, la verdad de Dios es gratuita, pero no es barata. La salvación que el Señor ofrece es gratuita. No le cobra nada.
No se crea de aquellos que están pidiendo muchas ofrendas y que pacte con Dios y haga tantas cosas. No, la salvación es gratuita. Dice Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios. Amén. Es un regalo de Dios y no es por obras para que nadie se gloríe. Amén. Pero sí costó, y costó muy caro. Costó el sufrimiento de nuestro Señor Jesús. Amén. Es gratuita. A todo aquel que crea, todo aquel que la quiera, todo aquel que no se quiere ir al infierno, está el camino es Jesucristo. Amén. Ese es el camino para atravesar de la muerte a la vida. Ahí está. Es gratuito, no le cuesta nada, pero sí costó un precio. Amén. Cristo pagó ese precio con su propia vida. Amén. ¿Sí me doy a entender? Amén. Entonces, mis amados hermanos, el rey David sabía que aunque la verdad de Dios es gratuita, no es barata, y está a disposición de todo aquel que lo pida, que lo anhele. Vaya conmigo a Santiago, capítulo 1. La carta de Santiago, capítulo 1, verso 5, dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, usted no sabe qué hacer y no sabrá, pero si usted se rinde a Dios, si usted ruega a Dios, si usted le pide a Dios, mire bien, dice: pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué hago, Señor, en este asunto? Usted como humano va a errar, va a fallar, aunque usted crea que pudo haber tomado la mejor decisión, pero si usted ora a Dios, le pide sabiduría, Dios le va a dar sabiduría. Amén. Amén. Y dice que le será dado en abundancia. Amén. Así que mire bien, David sabe que Dios, ¿sí?, no distribuye su verdad, hermanos, como cualquier cosa, como si estuviera en un día de promociones y hay, así como cuando le están dando ahí un pedacito de dulce para que lo pruebe todo el mundo, no. Dios no es así, ¿sí? Dios le da que el que busca, dice, el que pide, recibe. El que busca, halla. Al que toca, se le abre la puerta. Amén. Yo le he dicho muchas veces, hermano, muchos se desesperan, no quieren porque dicen, no, es que ya le pedí a Dios y no me contesta. Quieren que el Señor les conteste inmediatamente. No saben esperar, no saben rogar, no saben suplicar, no saben reconocer que son polvo y que solamente dependen de la gracia y la misericordia del Señor. Pero que si insisten con humildad, el Señor va a responder en su tiempo y en su momento adecuado, porque Él es fiel en responder. Si es su voluntad, Él lo hará. Si no, Él dirá no. Amén. Pero es importante entender, hermanos. Bien, el apóstol Pablo enseña, hermanos, en Corintios, que la verdad de Dios debe discernirse espiritualmente. ¿Sí? No cualquiera. ¿Sí? Muchas personas quieren, hermanos, tener ese entendimiento. Pablo dice, muchos queriendo ser doctores en la ley no saben ni lo que dicen ni lo que están hablando. ¿Sí? Pablo dijo, la verdad de Dios se tiene que discernir espiritualmente. Amén. Y eso, mis amados hermanos, nos da a saber que después de que Dios enseñe sus estatutos, hermanos, o que solamente el Espíritu Santo de Dios puede hacer saber al hombre la voluntad que Dios tiene escrita en su palabra, ¿sí? Solamente buscando el rostro de Dios, pidiéndole, Él va a enseñarnos, hermanos, su voluntad, su palabra. Así que David, hermanos, toma el compromiso, lo establece antes de que esa verdad sea revelada. Él dice, enséñame tus estatutos y lo guardaré. Está hablando desde antes para el futuro, y lo guardaré. David se compromete, hermanos, a que no importa cuál sea ese camino, ¿sí?, que le sea revelado por Dios, Él lo va a guardar hasta el fin, aun si las cosas se ponen difíciles. Pero sabiéndolo y entendido, Él lo seguirá. Y yo le he dicho a usted, si usted ha entendido lo que es la salvación de su alma, no lo pierda, siga el camino. Amén. Porque muchos hermanos se apartan no sabiendo que su alma corre peligro.
de que su alma puede quedarse, hermanos, que su vida puede quedarse enfriada para siempre, congelada, sin deseo de buscar a Dios, por cualquier excusa que usted pueda mencionar que se le venga a su mente. Es que aquel me dio mal testimonio, es que aquel esto, es que aquel otro. Pero Cristo nunca. Él dio su vida y llegó hasta la cruz y allí la entregó por usted y por mí. Y a Él tenemos que verlo. A Él tenemos que seguirlo. Y Él habló claro. Ni a papá, ni a mamá, ni a esposa, ni hijos. Tenemos que verlo a Él. Él es el que da mejor testimonio. El mejor ejemplo para nosotros a seguir es Jesucristo. Amén. Él, mis amados hermanos, así es que no podemos nosotros, por cualquier cosa o motivo, decir, yo ya me desanimé y ya no quiero. Sería lo peor que usted pueda hacer en su vida. Usted no sabe que hay un diablo acechando y poderse llevar a aquel que se descuide. Amén. Aquel que voluntariamente y con sus labios confiese ya no más, ese dice, ese es de los míos. Ese me lo agarro yo. Así es que tenga cuidado con su vida. Si Cristo le dio perdón y salvación, aférrese, no lo deje por cualquier cosa. Amén. Porque Él fue fiel hasta la muerte. Y así nosotros solamente tenemos que tomarnos de Él. Por más cosas que veamos, por más cosas que sepamos, usted hágalas a un lado. Es su salvación, es su alma. Para que su alma no quede en un lugar donde diga, ay, Señor, sácame de aquí. Cuando ya no haya remedio. Amén. Así que, mis amados hermanos, el salmista establece un compromiso. Voy rumbo al final. Un concepto, hermanos, para aplicarse a nuestra vida. ¿Sí? No dejemos, hermanos, atrás pues el camino de los estatutos de Dios sin meditar un poco más en lo que esto significa. Hay dos aspectos importantes en esta oración y que tiene que ver con nuestras vidas. En primer lugar, hermanos, Dios tiene una verdad. ¿Cuántos están aquí? Amén. El Señor Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Amén. Es importante que usted ya no admita más mentiras sobre su vida, porque se siguen predicando muchas cosas, pero aquí está la verdad. Vaya ahí, escudriñela, busque. El Señor le va a enseñar y le va a librar de todo error que el mundo ahorita está sacando. ¿Sí? Vienen muchas cosas. Se está cumpliendo lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo. Dice, y se levantarán falsos cristos. Y ya ha surgido, hermanos, por todo el mundo, hombres y mujeres diciéndose que son Dios. En todas partes. Uno dice, no, es que Dios era mujer. Y ya anda una mujer por allá diciéndose Dios. Hermanos, todas esas cosas debe usted verlas y decir, Señor, ya lo anunciaste, ya lo viste. No pase por alto esas advertencias de Dios a la vida del cristiano. No lo pase por alto, no lo pase como cualquier cosa. A lo mejor nos da risa ver eso, hermanos, pero mucha gente va detrás de ellos y se postra y los adora. Y se sienten realizados porque abrazaron a Dios. Terrible, hermanos, pero rechazan esta verdad revelada. Amén. Un día sí estaremos con el Señor, pero Él dice, un día van a estar conmigo. Y Él dice, vendrán muchos en mi nombre. Él advierte desde antes. Así que, mis amados hermanos, tenemos que ver, en primer lugar, estos aspectos de nuestra vida. Sí, que Dios tiene una verdad. Y esta verdad, hermanos, es un camino y nos guía. La Biblia afirma, hermanos, en el Nuevo Testamento con mucha claridad que la salvación del creyente es segura. ¿Cuántos dicen amén? Pero también advierte, hermanos, óigame bien, asegura con gran claridad que si uno fracasa en vivir la vida en el camino de Dios, habrá pérdida total. Vaya por favor a Gálatas, capítulo 5, verso 13. Óigame bien, la salvación es segura, no hay por qué temer. El Señor no es hombre para que mienta, Él le aseguró el perdón y Él se lo da si usted se arrepintió de todo su corazón. Si usted pidió salvación con todo su alma, el Señor le da perdón y salvación. Eso es seguro. Pero mis amados hermanos, si también Él advierte que si alguno fracasa en vivir la vida del cristiano, habrá pérdida total. ¿Ya están en Gálatas capítulo 5?
Voy a leerles el verso 13, dice, pero porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Vaya conmigo, óigame bien. Fíjese lo que dice ahí, no uséis la libertad como ocasión para la carne. Vaya un poquito atrás a Romanos capítulo 8. No es que solamente, hermanos, ya fui salvo y la gente vive como quiere vivir. No se confunda. No. Si fracasa en vivir conforme a la palabra, si fracasa en caminar el camino, va errado. ¿Cuántos están aquí? Romanos capítulo 8, versos 5 al 8. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En cuanto a los designios de la carne, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, los que viven como el mundo vive, no están agradando a Dios, están dando gusto a sí mismos, están viviendo para sí mismos, ¿sí? Y pueden fracasar en el caminar el camino de Dios, ¿sí? Así que, mis amados hermanos, no se puede decir, les recuerdo, que ha sido salvo y vivir una vida como usted quiera. Hay un orden, hay un camino establecido por Dios y hay que seguirlo. El salmista le dijo, Señor, enséñame el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. O sea, lo voy a seguir hasta llegar al final. Otra idea, hermanos, importante en cuanto al camino, cuando uno lo ha descubierto y está confiado que lo seguirá, deberá guardar, hermanos, ese camino hasta el fin. Como ejemplo, Pablo nos habla, hermanos, de los deportistas. Dice que el que quiere ganar una corona aquí terrenal, o sea, hablando de los deportistas, dice, se preparan. ¿Sí? Se preparan y se preparan para poder competir, porque dice, uno solo es el que se va a llevar la corona, no muchos, ¿verdad? Es primero, segundo y tercer lugar. De ahí los demás no alcanza nada, ¿sí? Pero aquí Pablo les dice a cada creyente, esfuércense por llegar a aquella meta. Si ellos se privan de muchas cosas carnalmente, ¿sí? Tratan de no desvelarse, tratan de alimentarse bien, tratan de no andar desordenadamente, para poder tener la capacidad de competir con otro que se ha preparado también. Amén. A la vida del cristiano, si ellos, dice, por ganar una corona corruptible, en aquel tiempo era una corona solamente que hacían con hojas de laurel, y los que la alcanzaban era lo máximo. Aquí el Señor dice, a ti te está esperando una corona incorruptible. ¿Por qué no esforzarte? ¿Por qué no despojarte de las cosas que te pueden impedir el obtener esa corona? Amén. Entonces, mis amados hermanos, ellos se preparan, se ejercitan, ¿sí? Así también el creyente debe ejercitarse en los mandamientos del Señor, conocerlos y en ponerlos por obra. Póngase de pie. Existe un camino, mis amados hermanos, un camino de la vida. Ese camino se halla en la palabra de Dios. Pero es necesario que Dios le enseñe ese camino. Y Dios quiere enseñárselo. Pero ello involucra más que mero conocimiento. Involucra la disposición de estar dispuestos a seguir por ese camino. Depende de ti si estás dispuesto a seguir por ese camino que el Señor traza. Amén. Si tú dices no, el Señor dice está bien. Amén. Vamos a orar. Yo le invito a cerrar sus ojos y a meditar como el salmista que dijo, Señor, enséñame tus estatutos, enséñamelos y lo guardaré hasta el fin. Qué importante, hermanos, es estar dispuestos a ser enseñados, a no creer ni pensar que lo sabemos. Señor, enséñame. Que cuando usted no entienda algo, Señor, no lo entiendo, ayúdame
Señor, para no desviarme, para no dejarme, Señor, engañar por mis pensamientos. Enséñame, Señor, lo que yo no puedo entender. Y si lo haces con toda tu alma, con todo tu corazón, el Señor alumbrará tu corazón y te mostrará su camino. Es necesario que exista un compromiso por parte de cada uno para poder ejercitarse en los fundamentos de la fe, de ese camino que lleva a la vida eterna. ¿Sí? Una y otra vez, ejercítate en ellos, ponlos por obra, niégate a ti mismo, niégate a hacer aquello que no debes de hacer, resístelo e inclina tu corazón a obedecer a Dios. Olvídate de los demás, olvídate qué harán los demás, olvídate qué te van a decir los demás. Dios te llamará un día: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Padre, gracias por tu palabra. Señor, tu palabra, Señor, nos dice que David oraba y suplicaba que tú le enseñaras, que tú le mostraras tu voluntad en tu palabra, que él estaba dispuesto, Señor, a seguirla. Permítenos, concédenos también estar dispuestos a seguir en obediencia a tu palabra. Aunque muchas veces, Señor, nuestra carne se resista, se niegue, concédenos, Señor, inclinar nuestro corazón a tu palabra, a obrar justicia, a hacer verdad. Señor amado, prospera tu palabra, Señor, en cada corazón, en cada mente. Señor, y encamínales por ese camino, Señor, que los llevará a hacer tu voluntad. Padre, no permitas que tu palabra, Señor, retorne vacía. Concédenos, Señor, tener un corazón dispuesto en el cual ella germine y crezca, Señor, y nos conduzca cada día más cerca de ti. Padre, muchas gracias por todo. Te ruego, Señor, que tú sigas obrando en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y como tú escribiste, que podamos aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.